Todos somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos. Mi nombre es Alejandra Enríquez Vidal, junto a mis compañeros Josefa Barriga Aguilar, Millaray Bobadilla Burgos, Agustina Isidora Altamirano, Paz Castro Méndez, Constanza Antifilo Vargas, Florencia Bello Báez. Pertenecemos a la sección 1 del primer semestre de la asignatura de Historia del Pensamiento Psicológico, impartida por el docente Carlos Rodríguez. Antes de comenzar, queremos confirmar su consentimiento para grabar esta entrevista. Ningún problema. Este material será utilizado con fines educativos para evaluación dentro de nuestra asignatura y podrá ser reproducido por docentes y estudiantes. El objetivo de esta entrevista es conocer el quehacer profesional del psicólogo en su área de desempeño, explorando su experiencia, formación, desafíos y reflexiones. Bueno, para comenzar, queríamos saber cómo su nombre y en qué institución trabaja. Mi nombre es Francisco Naranjo Zúñiga, yo soy psicólogo de profesión y me desempeño actualmente en el Hospital Base San José Osorno, en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, específicamente en la Unidad de Ambientes Laborales. Me gustaría saber qué desafíos tiene usted o que ha afrontado a lo largo de su trayectoria en el ámbito laboral. Los grandes desafíos que está dentro de mi área principalmente es el lidiar con los conflictos interpersonales o la violencia organizacional dentro de la institución, ya tanto como canalizar, prevenir y trabajar en intervención frente a los diferentes tipos de violencia que hay dentro de la institución, ya principalmente actualizando con el tema de lo que fue la ley Karin, su implementación, asesorar también a los equipos directivos en toma de decisiones y trabajar en pos de mejorar los riesgos psicosociales que existen dentro de la institución y potenciar idealmente, obvio, ambientes laborales saludables. Eso ha sido. Entonces, ¿usted nos puede hablar sobre su rubro o ayudarnos a conocer su desempeño en su campo laboral? Como en el área de psicólogo laboral, ¿cierto? Ya. Bueno, como yo me desempeño principalmente en una unidad, ya mi unidad se compone de 2 psicólogos, una psicóloga y yo, como profesionales de apoyo, que estamos encargados principalmente de realizar talleres, focus group, diagnósticos, asesoría a jefaturas, trabajo con riesgos psicosociales, eso significa trabajar con nuestra entidad, ¿cierto?, de protección, como aseguradora, por decirlo así, que es mutual, para minimizar todos los riesgos que puedan existir tanto a nivel físico, psicológico y de bienestar que afecta a los funcionarios y funcionarias, con el fin de que no los enferme y propicie un trabajo, un espacio saludable, ¿ya? Además, como buena práctica de nuestra unidad, no es algo que pasa en todos lados, mi correte igual es más del área clínica, ¿ya? Nosotros brindamos primer auxilio psicológicos a los funcionarios y funcionarias del hospital, ¿ya? Ante situaciones por algún tipo de acción laboral propia del trabajo, muertes de pacientes, conflictos con jefatura, despidos, denuncias, etcétera, como también situaciones personales. Cualquier tipo de acción que afecte el bienestar y el buen funcionar de los equipos de trabajo pueden venir también para acá, ¿ya? En sí es trabajar desde la coordinación, hay esta coordinación, trabajamos mucho en duplas, ¿ya? Aparte de los psicólogos que yo nombraba, está mi jefatura, también es psicólogo, pero también trabajamos con una kinesióloga, ya que ve todo lo que es músculo esquelético. Aparte de la salud mental como tal, entendemos una salud más completa, más integrativa, y tratamos de trabajar desde el incentivo al deporte, desde el autocuidado en general, con el fin de que, entendiendo principalmente que todo esto repercute en la atención al paciente. ¿Ya? Entendamos que trabajar en el hospital, nosotros trabajamos con usuarios internos, con nuestros colegas, ¿ya? Y eso puede ser un poquito de repente el roce porque nos ven como un par, pero también hay mucha responsabilidad, ¿ya? Y muchas veces tampoco se valida tanto el rol de nosotros más administrativo versus el rol clínico. Si ustedes piensan en un hospital, les va a venir una enfermera, un médico, ¿cierto? Poco del psicólogo laboral, psicólogo en salud mental, obvio, pero el psicólogo laboral tiene mucho que ver en la gestión del bienestar de las personas. ¿Sí, algo más? Sí. ¿Qué acciones o actividades realiza diariamente en su rol? Bien, nosotros aquí tenemos una estructura
bastante volátil. Y hay días que no pasa mucho, en realidad, ser sincero, es trabajo más administrativo, enviar correos, gestionar redes, ¿cierto? Pero hay otros días que explota y hay que estar al frente de todos nosotros trabajamos al frente, entonces también una dificultad de repente estar conectado, tenemos teléfono, computador y todo, pero de repente nos pide correr. ¿Ya? Principalmente nosotros tenemos reuniones en la mañana para ver más o menos qué vamos a hacer durante el día. Por lo general hay más de alguna contención, ya, de algún funcionario por diferentes motivos. Entendamos que acá trabajan más de 2.500 personas, ya, desde el ámbito profesional, administrativo, técnico y auxiliar. Entonces muy variada también las situaciones que puedan pasar. Estamos expuestos a constantes situaciones de violencia por un mal empoderamiento quizás de la población, hay mucha violencia del usuario hacia los equipos, conflicto interpersonal entre los equipos, entonces de repente tenemos que contener, intervenir, realizar talleres de autocuidado, de trabajo en equipo, resolución de conflictos, hacer difusión de los protocolos que tenemos para resolver el conflicto. Nosotros también tenemos un rol que no es propio de la unidad, pero está también dentro, muy mezclada, el recepcionar las denuncias por violencia, acoso laboral y acoso sexual dentro de la institución. ¿Ya? Eso conlleva recibir denuncias, asesorar, contener muchas veces y además intervenir en las unidades. Ya también hacemos constantemente capacitaciones a jefatura, ya, en el manejo de conflictos. Como ellos son quienes deberían primar el orden dentro de sus unidades, las asesoramos, las acompañamos. Trabajamos también en la implementación de medidas, trabajamos mucho con gremios, que son como los sindicatos, ¿cierto? Son agrupaciones que defienden los intereses de los funcionarios y funcionarias, protegen ciertas situaciones. Y con ellos y en mesas de trabajo también gestionamos políticas internas que puedan ayudar al mejor funcionamiento, que permitan atacar estos riesgos que yo les decía, como la carga emocional, ¿ya? Que es propia del hospital. En ningún hospital eso va a estar tan regulado, pero generar medidas que ayudan a apaciguar un poco, visibilizar y canalizar solicitudes también de la jefatura. No todo siempre es problema, sino también desde la prevención. Hay unidades que nos piden acciones más de autocuidado, ahí hacemos con mi colega kinesiólogo actividades más lúdicas, ciertos juegos mentales, acciones para despejarnos un poquito, estas pausas físicas y mentales, para parar unos 5 minutitos, porque esto sigue. ¿Ya? A diferencia de otras empresas o otras instituciones, un hospital es una de las situaciones que no para, independiente de la situación, entonces hay que estar haciendo constantemente en base a las solicitudes también y la planificación que uno tiene. Gracias. Otra pregunta que teníamos era que ha tenido experiencia laboral en otros campos de la psicología. De ser así, ¿cómo ha sido su experiencia? Yo partí, hice mi práctica en una residencia de menores, un hogar de menores. ¿Ya? Desde ahí fue mi primera experiencia más cercana a lo laboral. ¿Y por qué? Porque mi supervisora salió con licencia. O sea, a mí me dejaron como en el rol más activo dentro de la institución. Y ahí tuve, principalmente hacer evaluaciones clínicas a los niños internos, ¿cierto?, de la residencia, hacer derivaciones a tribunales, conversar con tribunales, con abogados, ¿cierto?, buscando el bienestar obviamente del menor, el menor, está en una residencia de varones. Posteriormente a ingresar, yo trabajé de psicólogo particular, ¿ya? Ahí hacía atenciones clínicas a niños, niñas, adolescentes y adultos. No tenía mayor complejo en dedicarme a un área por la edad ni nada. Estuve como 1 año y medio más o menos ahí, haciendo consulta particular. Posteriormente me salió un reemplazo en el área de reclutamiento y selección aquí en el hospital, ¿ya? Ahí fue, en lo personal, bastante monótono, ¿ya? ¿Qué hacía yo? Yo hacía evaluaciones de idoneidad. Todas las personas que trabajen con niños o con personas vulnerables, pero principalmente en este caso en educación, exceptuando profesores, ya tienen que pasar por una evaluación de idoneidad. ¿Qué significa? Que sus capacidades son aptas para poder trabajar con menores. ¿Ya? ¿Qué se aplica ahí? Se aplica una entrevista breve, media hora más o menos, y se aplican 2 tests, que el test Lucha, el test de los colores, ahí lo verán posteriormente, y el clásico persona bajo la lluvia. Eso ocupamos nosotros acá en el hospital, ¿ya? Para hablar, y una breve entrevista, el test de persona bajo la lluvia aplicado a la laboral, ¿ya? Sabrán después obviamente, pero lo fundamental aquí siempre va a ser la entrevista, ¿ya? Es súper concreta y todo, y posteriormente uno daba un análisis de cuánto duraba esta evaluación, entendiendo que los test tienen un periodo de duración, entendiendo que pueden pasar diferentes cosas que alteren el resultado o también por la mejora. Si estoy con depresión y voy a responder un test, va a salir marcado obviamente por mi situación mental y emocional actual, que se espera la mejoría.
y yo tenía que entrevistar cada media hora desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una hora de colación. Entonces era muy monótono. Era lo mío: hola, ¿cómo está? Se presenta experiencia, le voy a mostrar una serie de colores, le voy a pedir que dibuje esto, y terminar esta persona y hacía un medio informe, ¿ya? Que esta evaluación estaba apto o no estaba apto. ¿Ya? Si estaba apto era por 6 meses o un año, y tenían que reevaluarse. Y a todos para trabajar en cualquier colegio tienen que pasar por eso. Y estuve como 2-3 semanas en un reemplazo de vacaciones y lo encontré monótono, ¿ya? Pero fue mi primer choque a que yo no soy ya estudiante, yo soy profesional, y mi jefatura en ese tiempo confiaba en que yo era profesional. Entonces, como yo me fui, la universidad que yo estudié, la Santo Tomás, no era una especialidad, pero cada uno elegía un área de perfeccionamiento, por decirlo así. En los últimos añitos yo me fui a clínica, entonces todo lo laboral, en lo personal también era muy ajeno, muy crítico, muy, esto no es psicología, y me choqué con la realidad de que es otra área solamente, que quizás en gustos personales no era tan simpatizante, pero que también tenía mucho de psicología. Pero yo no manejaba mucho estrés, entonces tuve que estudiar, tuve que asesorarme en estas 3 semanas, como yo les decía. Posteriormente, nuevamente tuve un reemplazo acá, pero en el área del programa Chile Crece Contigo, que eso era un poco más clínico, ¿ya? En esa área yo lo que tenía que hacer era trabajar con las puérperas, con las mamitas, las que recién habían parido, pero también con mujeres que tenían embarazos de alto riesgo obstétrico, o mujeres que habían sido violentadas sexualmente, o también en temas de cáncer uterino, también brindar contención, y me tocó en alguna vez también trabajar en un desahucio de una persona, de una mujer, con un cáncer avanzado, ¿ya? Este trabajo era muy lindo, ¿ya? Pero yo me sentí, como hombre, yo me sentía muy ajeno, porque yo tenía que trabajar con la mayoría puras mujeres, ya entenderán que en esta cultura machista el hombre es bastante ausente en esos procesos. Muchos embarazos también, desde este mismo machismo, no son acompañados por la figura, no son esperados. Entonces me tocaba mucho el tema de el hospital, no sé si en alguna vez han conocido allá arriba de la maternidad, son 3 camas, ya separadas por una cortina, pero son 3 realidades diferentes. Así yo tenía que entregar la información de la JUAT, que es este kit que le entregan a las mamás cuando nacen en un hospital público, y saber la salud emocional de las colegas. Mi primer caso fue una usuaria venezolana que ella, mientras estaba teniendo su hijo, su pareja estaba muriendo de cáncer. De COVID, perdón, no de cáncer, de COVID. Pero estábamos justo en pandemia. Y ahí tenía que contener, ver las necesidades también. Me tocó mucho ver la violencia obstetra, en algunos casos, en CEFAM también. Y dar asesoría, contención y obviamente un alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque también llegaban casos de embarazos infantiles o adolescentes, ya con alto tema psicosocial detrás, alto problema social, brindar contención, derivación, tuve que derivar casos a residencia también. Tuvimos que emitir juicios, o sea, informes a tribunales por policonsumo, mamás que lamentablemente caen en el consumo mientras están en el embarazo, niñitos salen con ciertas dificultades en salud, síntomas de abstinencia, todo eso había que notificar, ¿ya? Yo, incluyendo mi trabajo, que lo amo, por el equipo principalmente que tengo y la opción que tengo de desarrollarme, fue un trabajo muy lindo, ¿ya? Fue un reemplazo también, como 3 semanitas con una colega que estaba de vacaciones, pero la cercanía con la mamá también, uno desprejuiciarse, ¿ya? Desde la mirada profesional, de trabajar un poquito más lo clínico, que era lo que me gustaba, trabajar en dupla, la trabajadora social, y activar las redes es bastante lúdico. Y además que físicamente mi oficina estaba en el primer piso y la maternidad está en el 4º piso. Entonces yo tenía que subir, bajar todo el rato y soy súper inquieto, entonces tengo que andarme moviendo, tenía que conversar, trabajaba con matronas, trabajaba con médicos, rellenaba ficha clínica, y también veía las altas, porque yo ahí para hacer todo lo que yo le comento tenía 3 días, o 5 si era cesárea, o 3 días, por ejemplo, si es un parto natural. Entonces todo esto es muy rápido, uno se encariña y ya se van, tú ves a los bebés y todo eso. Yo no soy muy apegado a los niños, pero igual te conmueve. También ves como a la familia, lo que significa. Hubo una sala que me tocó donde había una mujer profesional que no quería tener hijos y tomó un medicamento de salud mental, un tema que tenía un ácido valproico que le bloqueó el efecto de la pastilla y quedó embarazada. Ella no quería. Tenía otra mamá que era su primer hijo deseado y tenía una mamá que iba por el 5º. Entonces yo tenía que hablar con las 3 al mismo tiempo, encuadrarla y validar la opinión de cada una, porque la profesional, ella quería estudiar, sacar un magíster,
y la otra lo estaba deseando, era su primer hijo, versus una persona que ya tenía muchos hijos, entonces era entretenido poder trabajar desde lo grupal, algo tan personal. Esa han sido mi experiencia, aparte de esta, y bueno, esta es la de acá, que es un poco de lo que ya le he comentado de ver el bienestar funcionario, ya funcionario y funcionario, de trabajar medidas para que ellos se sientan mejor, proponer, contener y también gestionar los conflictos laborales que existen. ¿Ya? Es inevitable, pero más que el qué, es el cómo se aborda. ¿Ya? ¿Todo bien la explicación? Sí. ¿Qué aspectos valora más de su trabajo como psicólogo? Actualmente yo creo que lo que más valoro es el trabajo en equipo, la capacidad de no verme limitado a realizar la psicología. ¿Ya? Yo, como comentaba, nunca me vi en el área laboral, ¿ya? De hecho ni siquiera en el área clínica. Yo quería abrir la universidad donde estaba, el área comunitaria, trabajar como directamente más en grupos sociales, estar más en terreno y todo, pero no se abrió, me fui a clínica. Yo tenía mucho prejuicio con el tema de el encasillar a las personas bajo una etiqueta de salud mental, depresión y todo eso. Tenía mucha resistencia con los psiquiatras, también, por esto mismo, pero bueno, en base a la escuela obviamente que yo tuve, a los profesores que se fueron dando el tiempo de explicarte, de desprejuiciarte y todo eso, vi la herramienta clínica como algo transversal, ¿ya? Y cuando pasé por estos otros trabajos y llegué acá, mi equipo me dio la posibilidad de poder atender esto desde mi visión más clínica, no tan laboral, no tan estructurado como quizás es reclutamiento y selección, pero sí tomando cosas de aquí, cosas de allá. No sé, uno piensa o cree que cuando hacemos un taller grupal acá, por ejemplo, es con adultos y hay muchos comportamientos muy infantiles, que sería prácticamente hacer una reunión de cuarto medio, ¿ya? Con esa misma sensación de que hay un grupo más o menos desordenado, que hay un grupo más serio, que hay gente que no está ni ahí. Entonces también saca estrategias de muchas áreas, de la psicología más clínica, esta capacidad de detectar, de pesquisar. Me ha tocado en lo personal desde la contención poder capturar, más que capturar, perdón, diagnosticar o evidenciar ideación suicida de colegas, de prevenir suicidios dentro de la institución por funcionarios, por funcionarias, contener situaciones, o me han venido a develar situaciones que han pasado hace muchos años atrás, que quizás la persona ya lo resignificó, pero que nunca lo había contado y a mí me ha tocado poder contenerlo desde mi rol. Aparte de aprender de lo laboral, de lo de ambiente, de lo de clima laboral como se conoce, ya yo creo que te ayuda a pulirte y ayuda a no ser purista. ¿Ya? Yo creo que conocer, experimentar, el trabajo con mi equipo, hablo de mi equipo en realidad, es súper bueno, muy buena conversación, buen flujo de información, mucho apoyo. Somos 3 profesionales que si bien trabajamos en el área laboral, nos vimos en un momento más envueltos en el área clínica y lo aplicamos acá. Tenemos el desarrollo un poquito de conversar situaciones, de la contención, de apoyarnos, de trabajar en dupla, de conversar situaciones en las que no estamos de acuerdo. Y además algo que a mí me sirvió muy, pero esto es muy personal, es desprejuiciarme un poco de toda la idea del sistema de salud por fuera. Y cuando uno es usuario, uno dice, pucha, estos no atienden, estos son flojos, van a comprar café, no hacen nada. Y uno llega con eso, sí, yo no lo voy a negar, pero estar acá me ha hecho entender que quizás esa persona que se fue a tomar un café es el primer café que se toma en todo el día. Porque estuvo metido limpiando, operando, registrando fichas. Si va a comer, es como todos comemos, pero uno lo ve con uniforme y se debería estar trabajando. O sea, a mí me ayudó mucho a desprejuiciarme un poco eso, a crecer profesionalmente y a pulir mis herramientas, ¿ya? Y a perder la vergüenza, yo creo, porque yo tengo 29 años, me puedo ver peor, pero tengo 29. De mi equipo soy el más joven, entonces también tengo una colega que lleva más de 25 años trabajando en el hospital, ¿ya? Mi jefatura tiene más de 10 años trabajando, yo llevo como 4. Y son culturas, cambios generacionales grandes, porque yo voy a ir a intervenir, a hacer un taller o a hacer una contención a una persona de 60 años. Que a mí, en lo personal, al inicio me costó ganarme el respeto también de es un profesional, no es un practicante, él tiene los mismos derechos y valores, porque había gente que dice derechos y valores, porque había gente que dice, no, tú eres más joven, no. El validarse frente a gente mayor cuesta. Entonces también eso te da para generar carácter, para poder pulir un poquito más esa herramienta y validarte profesionalmente, yo lo destaco bastante, ¿ya? Porque es un mundo de salud y donde hay salud mental y todo,
donde muy salud trabajarán los colegas, pero tienen poco autocuidado, tienen poca conciencia de salud, y hablamos entre comillas un mismo lenguaje. La salud mental ha sido transversal en el último tiempo, pero muy desde el discurso, ¿no? Sí, que hay que ir al psicólogo y todo, pero a mí sí, de repente cuando yo les ofrecía sesiones, no, si yo no estoy loco. Entonces, y ellos trabajan, no sé, no son los colegas de psiquiatría, pero trabajan con equipos de salud mental, hay duplas de salud mental en varias unidades, entonces aún hay mucho prejuicio, y me ha servido para generar el carácter de defender lo que yo estudié, de mostrar mi esencia, ¿ya? Porque una cosa es lo que te enseña la escuela y lo otro también es lo que tú pules, lo que tú quieres hacer frente a eso, y sobre todo no estancarme y ni encasillar todavía. Llevo 4 años, pero espero no desmotivarme y seguir puliendo, y lo de proponer. Es como cualquier institución pública, es muy limitante. Tú quieres hacer esto, tienes que pedir permiso acá, tienes que autorizarse el director, el subdirector, el jefe, miles de personas que te van a decir que sí, después lo van a revisar, te van a decir que no. Como buena institución pública, los recursos son súper limitados, ¿ya? Esto de hacer un autocuidado en un parque, llevarme a los funcionarios, no. Trabajar la frustración, porque de repente uno proyecta un taller, una intervención de 1 hora, y tú estás haciendo el taller empezando, chocó un bus en Puyehue, y todo el pabellón para y se tiene que parar a operar, y tu taller quedó de 5 minutos y te presentaste y no alcanzaste a hacer nada. Entonces también manejas mucho las opciones de cómo intervenir, te vas adaptando, y es un sube y baja de emociones. Pero como les digo, hay días que uno puede estar acá, tranquilo, conversando, tirando la talla, riéndonos, y de repente explota todo y tenemos que multiplicarnos, porque si no, no damos la cobertura. Como yo les decía, somos más de 2.500 personas, somos 4 personas en la unidad, y cada unidad, no sé, medicina tiene 150 personas. Entonces de repente no alcanza el tiempo, no alcanza la capacidad, pero aún así con el equipo nos organizamos, tratamos de dar cobertura y saber que esto de una u otra forma también repercute al bienestar del paciente o la paciente. Ayuda también saber que hay vocación, hay servicio público, y que estás contribuyendo también a la mejoría de tu Me comunidad. gustaría saber cuáles son los aspectos o situaciones más complejas que debe enfrentar en su rol profesional. Lo más complejo, yo creo, siempre va a ser la vinculación tú a tú y las tragedias que pasan en el hospital. A uno de repente se lo olvida. Con mi equipo ocupamos el humor como un mecanismo para sobrellevar algunas cosas, y de repente, no sé, algo muy parado o muy, no sé, anecdótico, qué paradójico. Estratégicamente el hospital está la morgue y anatomía patológica, donde los cuerpos que llegan van allá, y al otro extremo está neonatología, que es la guaguita que nace prematura. Entonces como que en una parte está el inicio de la vida y en la otra parte donde acaba. Y entre medio de eso está el casino. Entonces de repente tú vas a comprar tu almuerzo con toda la risa del mundo, y está una carroza fúnebre atrás con un cajón porque va a sacar a una persona que falleció. Y de repente el choque de saber que a un hospital uno no viene por algo alegre. Uno viene porque está enfermo, porque está mal. Quizás los que están esperando guaguita llegarán más felices, ¿ya? Pero la mayoría viene acongojado, y eso repercute también porque nosotros también somos personas. Entonces, frente a eso, cuesta mucho de repente adaptarse y sobrellevar la sensación de lucha, de esperanza, de desesperanza, de tristeza que se lleva propia en el hospital. Y dentro de la cultura propia, más desde mi rol, lo que me ha costado más, creo yo, es cuando muere un funcionario, un colega. Ya en el hospital, no sé si ustedes habrán sabido en su momento, pero pasan cosas que son bastante ruidosas afuera. El año pasado estuvimos en una situación conocida a nivel nacional por un tema de acoso laboral en su momento, salió en todas partes. Y a mí me tocó ver el tema de la contención al equipo, porque fueron 4 personas. No fue todo el hospital. Pero a todos nos apuntamos con el dedo. Yo ando con mi credencial, en mi distintivo, ¿cierto? Yo no uso uniforme clínico ni nada, pero para cruzar yo me la sacaba, porque me daba miedo que alguien me increpe en medio de la calle, diciéndome maltratador, torturador, como se habla en el caso, o encubridores. Así como muchas colegas TENS, enfermeras, como sea. En su momento se dijo que esta persona que sufrió los maltratos era TEA. La gente que venía con sus hijos TEA no los quería traer, o no quería que los colegas los atiendan. Entonces vino toda una ola, y cómo tú haces creer a la gente que no es encubridora también, que no todos sabíamos, que etcétera, etcétera.
háganse la idea, así como dato anecdótico, que a mí me vinieron a encargar mismos colegas. Me dijeron, ¿y usted dónde estaba en 2018 cuando pasó? Yo estaba estudiando. Yo no estaba acá. Entonces, desde los mismos prejuicios, desde la misma poca información que se maneja, enfrentar a tus colegas es complejo. Y contenerlos también aún más, porque te ven como un par muchas veces. Aparte de esa situación, nosotros hemos tenido suicidios de colegas dentro del hospital y fuera del hospital. Y hay muchos rituales dentro del hospital que son bonitos, que yo no conocía en lo personal. Por ejemplo, cuando fallece alguien del hospital y se organiza, porque no es como algo que organiza el hospital, se organiza la unidad, se organiza su familia, traen la carroza a la parte de la ambulancia y todas las ambulancias prenden sus sirenas como en forma de despedida. Sale su unidad, se dan unas palabras, llenan de globos y son rituales súper bonitos. Hace tiempo falleció, hace varios años ya, creo que fue mi segundo año acá, por temas de salud falleció un colega muy querido en una unidad de pabellón. Y él murió en nuestro hospital, lo mandaron de la clínica para acá, y fue tan el impacto que Pabellón no puede parar. Pabellón tiene que operar y todo, pero no podían operar los colegas. Por la pena no podían manejar insumos, no podían entrar. Se le hizo un paseo de donde él falleció a donde lo entregaron, ¿cierto? Por todo un pasillo, miles de colegas de diferentes unidades, porque era muy querido en el hospital, en todo esto. ¿Cómo contienes eso? Y cómo dentro de tu rol, porque yo soy el rol de la empresa o de la institución, entre comillas, y lo voy a decir súper frío, después lo voy a aclarar un poco, ¿cómo le dices, entiendo tu pena, pero tienes que seguir trabajando? Porque yo no le puedo decir, mucha colega, lo entiendo, sé que está mal, vaya a separar la casa, porque no está en mi introducción. Entonces yo tengo que tratar de contener, de resignificar, de darle vuelta a la situación, de dejar que se descargue en 1 hora y media. Entonces, eso yo creo que es lo más difícil de poder brindar, o del rol del psicólogo en el área de ambientes laborales, es gestionar la pena, la rabia de tus colegas, sabiendo que tú eres un ente de descarga y que muchas veces las soluciones a su problema no la vas a tener. Y muchas veces vas a tener que ser la persona que le va a decir, lo entiendo, Cita, lo lamento, pero no se puede hacer nada. Yo creo que eso es lo más frustrante y lo más complejo. ¿Qué dilemas éticos ha enfrentado o considera más frecuente en su ejercicio profesional? Los dilemas éticos, yo creo que va un poquito esto de que no todo depende de ti, pero mucha gente depende de ti, y hay situaciones que la cultura normaliza mucho, ¿ya? Voy a poner un caso que escuché en otro hospital, pero que es muy similar. Nosotros, a través del protocolo de denuncia, pasa por todo un proceso. Tú denuncias en caso que esté viviendo algún tipo de acoso laboral o sexual. Quien toma la decisión si eso se investiga o se desestima, en base a criterios obviamente fundados, es el director. Nadie más. No pasa por ninguna cosa. Y muchas veces tú recibes la denuncia. Yo, dentro de mi rol soy el receptor de denuncia. Y como soy psicólogo, también la gente se viene a descargar y hace la denuncia conmigo. Y después yo, cuando la desestiman o la cogen, soy el que va a hacer las intervenciones. Entonces muchas veces yo como que tiro el centro, cabeceo y hago todo. ¿Ya? No es un tema de sobrecarga, es un tema de la afectividad, porque si yo te acogí en vulnerabilidad, te di la forma institucional de darte una respuesta o una forma de seguir, y después no es la respuesta que tú estás esperando, tú quedas como mal. Y muchas veces mi forma de ver la situación no va en la misma forma que el director, no va en la misma forma que un subdirector, no va en la misma forma que una jefatura para abordar el conflicto. Entonces, frente a eso, hay cosas que no se están haciendo, no se producen o cuesta mucho, con el fin de mantener un status quo que es como adaptarse a un sistema enfermo, por decirlo así. En este caso que yo les comunico, una persona denunció un médico especialista, cardiólogo. Y cuando se llegó esta denuncia al director, el director dio la siguiente respuesta. Ya, yo lo puedo mandar a investigar. Puede ser destituido, eso significa que lo echamos. Pero dejamos a toda la provincia sin un cardiólogo. Yo cuando escuché ese caso dije, chuta, ¿qué es más fuerte? ¿El bienestar de un equipo de salud que lo está denunciando por maltratador? ¿O la salud de todas las pacientes que tienen algún problema patológico cardíaco? Yo cuando lo escuché encontré razón, pero no podía minimizar el otro sentido. Entonces, hay medidas que se toman por un bienestar general, minimizando quizás el bienestar de la persona que lo pone en palestra. Y siento que quizás ese tipo de situaciones debería hacerse de otra forma. Quizás desde la prevención, ¿ya? Porque aquí uno de repente trabaja mucho apagando incendios. No podemos hacer mucho trabajo preparado,
porque tú puedes tener todo planificado y pasa algo, tienes que adaptarte a lo nuevo. Y yo creo que esos son los principales dilemas éticos y la normalización. Una cultura, esto es como un país o como un liceo. ¿Ya? Hay un director, hay profesores jefes que son la jefatura, están los estudiantes, están los orientadores, etcétera, los jefes de UTP y todo, igual que un liceo. Y hay conductas que se normalizan. Acá somos porcentaje 70% mujeres, 30% hombres, más o menos. Y han habido denuncias de acoso sexual. Y todas las denuncias de acoso sexual son hacia hombres. Y todas las víctimas son mujeres. Entonces, cuando tú vas a hablar de un tema de la masculinidad frágil, del machismo, llegan 3 personas. Porque no, que me van a venir a hablar a mí de eso, porque la masculinidad es muy rígida todavía, es muy cultural y muy normalizada incluso por la parte femenina de la institución. ¿Ya? Lo cual conlleva a, pucha, ¿cómo les digo que la piropen o que la toquen sin su consentimiento está mal? Si ella lo tiene muy normalizado, pero eso me da igual. ¿Cómo lo trabajo? De repente tú te quedas con las palabras acá. El rol de psicólogo nunca va a ser imponer una respuesta, sino que incentivar la reflexión. Y en lo personal de repente hay personas que dan ganas de decirle otras cosas versus lo que uno los dice, ¿ya? Pero yo creo que eso es lo principal. La toma de decisiones en base a un bien mayor muchas veces, la minimización de necesidades reales y lo jerárquico y estructurado que es la situación. De repente hay cosas que uno quisiera hacer mucho más fácil, no se puede. Esto mismo que les contaba del tema del caso de la violencia que se vivió, o sea, visibilizó el año pasado. Mucha gente decía, oye, pero ¿por qué no lo echaron? ¿No lo echaron? No es tan fácil echar a una persona de acá, porque nosotros nos regimos por leyes, estatutos. Entonces, eso también para mí de repente, pero lo sabemos, tenemos pruebas. Esto. Chuta, es que hijo del diputado tanto, o es hijo, o es amigo de, o es esto, o hay profesiones que son más protegidas que otras. Siendo que si yo como psicólogo le grito a alguien, me pueden poner una denuncia y sancionar, quizás los profesionales con bata blanca no les pasa lo mismo. Y eso es lo conflictivo muchas veces. ¿Qué de autocuidado utiliza en su rutina diaria para proteger su propia salud mental? Hablando de salud mental. Mira, yo creo que el humor y la conversación con equipo, la revisión de casos, una especie de catarsis frente a él, ayuda bastante. Ya como autocuidado personal, yo converso harto conmigo mismo. Y bueno, mi pareja y amigos, tengo muchos amigos trabajando en la red igual, ya no solamente psicólogos, pero que vivimos una situación similar. Las quejas desde un lado, las apreciaciones del otro, converso bastante eso. Trato de despejarme, yo salgo a las 5 y me desconecto, bueno, que sea obviamente una emergencia, pero atiendo a la mañana siguiente. Y fue una de las recomendaciones cuando yo llegué acá, me dije, usted trabaja hasta las 5 y hasta las 5 trabaja. Si no alcanza a hacer su trabajo, hay que revisar si hay problema en la carga o si estamos procrastinando, estamos dejando peguita muy atrasada. Antes iba al gimnasio, ya me aburrió. Escucho mucho música, me gusta mucho la música, trato de escribir o de tocar guitarra, escribir canciones, me gusta mucho la escritura, me gusta mucho leer lo que a mí me gusta. No soy una persona que lee mucho, de psicología nada, casi nada. Tengo 2 perritos, entonces salgo bastante con ellos a caminar, a trotar, me relajan mucho. Vivo con mi pareja y mis 2 perritos, entonces también tengo esa opción de regalonear, de llegar a mi casa y si bien hay más responsabilidades, son otras, son para mí. ¿Ya? Trato de hacerme cargo también de mis emocionalidades. ¿Ya? Si hay veces que yo tengo que contener y no me siento bien, soy consciente, le informo a mi jefatura, le digo, ¿sabe qué? No, hoy día no puedo atender, me pasa un tema personal, un tema sensible frente a esto. En ese sentido soy consciente y cuando ya estoy al extremo, que no es una recomendación, es mi mal, me aprovecho de terapiar lo más que puedo, auto solo. Y eso no está muy bien, porque al final yo soy el problema, yo tengo la razón y yo me digo que sí. Pero en su momento iba a terapia, ya se recomienda ir cada 6 meses cuando uno está trabajando con alta carga emocional. Pero como unidad también tenemos acciones de autocuidado, ya hacemos pausas activas, hay días que nos dedicamos a votar solamente, tenemos nuestro autocuidado en ese sentido.
el servicio de salud, que es nuestro jefe, por decirlo así, hace jornadas de repente igual de autocuidado, se hace un almuerzo, se hacen actividades más lúdicas, pero lo que a mí me ayuda bastante es el que puedo descansar en mi equipo, que puedo votar en mi equipo, ser consciente y que me respeten también mi malestar, ¿ya? Porque hay veces que pueden decir, pucha, qué mal, pero tienen que hacer la pega igual. Entonces, frente a eso, tengo eso y últimamente he visto más tele. Idealmente no era tan bueno para ver tele, pero me pegué más a la tele, a las series y todo eso. Entonces, como mi forma de autocuidado en realidad, pero respetar mis tiempos. Y si puedo tomarme vacaciones o mis días administrativos, que son, trato de tomarlas así. Por ejemplo, el martes no vengo, aprovechar el fin de largo, descansar un poquito. ¿Y cómo logras así como diferenciar o separar, por ejemplo, los conflictos que hayan dentro como en el ámbito laboral? Por ejemplo, si tienen que atender como, yo me imagino que no atienden a gente cercana o... No, por temas de ética obviamente, si llega alguien que yo conozco, alguna amiga mío, o atiende a algún otro colega, pero yo creo que es algo que me enseñaron mucho en la U y lo fui puliendo mucho acá en el hospital, de diferenciar lo que es mío y lo que es del resto, ¿ya? Y dividir esta mente del psicólogo de lo que le está pasando a la persona, lo que me pasa a mí y el conjunto de estas situaciones. Ver cuánto es mi responsabilidad, cuánto puedo hacer yo. Va mucho el tema del autocuidado y la autoconfianza, de decir, ok, quizás no le cambié la vida a esta persona, no solucioné el problema, pero dentro de mis herramientas sí di lo máximo que pude. ¿Ya? Me pasaba mucho, por ejemplo, con el trabajo de las mamás. Yo tenía 3 días y hay veces que en 3 días no se solucionaba que la pareja tenga otro emparejamiento o que la hayan echado de la casa y no tienen dónde ir o que le iban a quitar el hijo. Yo me podía ir con eso. Los primeros años sí, me iba con mucha carga de acá, dándole vueltas, con insomnio, con alteración de mi bienestar, pero uno se va puliendo en base a la experiencia, también a la retroalimentación de mi jefatura, de mis colegas, de decir, ok, tú diste lo mejor dentro de las herramientas que tú tienes, ya, porque uno también cae muchas veces en el síndrome del superhéroe, de salvar, de querer estar ahí 100%, pero uno está tu salud mental, 2 también está tu tiempo de descanso, ¿ya? Porque yo aquí estoy full concentrado, pero también necesito concentrarme en mis cosas. Entonces yo creo que esa estrategia fue experiencia, pero tenerlo consciente siempre, saber hasta dónde yo puedo, y eso significa conocer tus limitancias, tus trabas, conocer tus problemas, tus conflictos y también tu expectativa, porque dentro de mi trabajo como psicólogo de ambientes laborales, yo voy a propiciar lo mejor dentro de un ambiente laboral. Si puedo, no sé, este caso que yo les contaba de colega que se intentó suicidar, a mí me agradeció, me habló a las 8, por ejemplo. Es un caso puntual que yo le respondí. Si hay una persona que me llamó porque nos pasa, nosotros antes nos llamamos clima laboral y nos llamaban pensando que éramos climatización, que eran los que tenían que ver con el aire acondicionado y todo, y de repente decían, usted que trabaja en climatización, sabe que la caldera acá está al lado, la sala 4. Señora, yo no tengo nada que ver con eso, ¿ya? Pero yo le decía, no le respondí a esos casos, ¿ya? Versus otros que sí requieren un poquito mayor atención. De repente yo tengo que venir los sábados, hay unidades que no pueden parar durante el día, por ejemplo el CAE, donde dan las horitas, donde te atienden, no pueden parar. Entonces de repente el sábado hacen inventario, cosas así, y podemos hacer una intervención, pero requiere mucho saber las limitancias de tu trabajo, el apoyo de tu equipo, y que, como dicen acá, no te van a hacer una estatua también. Aunque suene un poquito frío, yo lo tomo como, hey, tu esfuerzo acá es válido hasta donde tú llegues y sepas que lo vale. Porque hay cosas que realmente no requieren tu urgencia, no requieren tu tiempo y mucho menos tu preocupación. Agradecemos profundamente su tiempo y la participación y la disposición en esta entrevista. Para nosotros ha sido un agrado poder entrevistarlo y nos vamos con harta experiencia. Qué bueno. Así que muchas gracias. Muchas gracias a por su ustedes. participación.